Rapa Nui, Tepito o Tejenúa, una isla en medio del Pacífico con una superficie de 163 kilómetros cuadrados. Destacada por su belleza natural y su misteriosa cultura, es uno de los principales destinos turísticos del país. En sus rincones descansan los ancestros que forjaron los gigantes de piedra llamados Moai, su más notable vestigio, patrimonio de la humanidad, muestra de una obra maestra del genio creativo humano, testimonio único de una tradición cultural viva. Desde sus orígenes en la Polinesia, consciente de los cambios de su entorno, la comunidad Rapa Nui ha venido explorando y encontrando sus propias respuestas. En el pasado, la sociedad Rapa Nui ha debido enfrentar desafíos complejos que han construido una identidad propia, que ha sido muestra de resiliencia. Sin embargo, hoy enfrenta un acelerado desarrollo social y global, donde no existen las fronteras. Su población actual es de 7.750 personas concentradas principalmente en Hangaroa, capital y único poblado existente en la isla, mientras es visitada por unos 100.000 turistas al año. Rapa Nui está viviendo un momento muy especial de su historia. Una serie de procesos han venido incidiendo en la manera de entender y gestionar el desarrollo de la isla. Por primera vez, una comunidad indígena Maujenúa administra el Parque Nacional y a su vez se creó una ley de residencia que establece una capacidad de carga demográfica para evitar la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos y así velar por la sustentabilidad de la isla. Sin embargo, estos cambios no son suficientes. La realidad del día a día en Hangaroa se parece más a una ciudad sobrepasada en su capacidad y no a una isla en un territorio especial. Existen unos 2.500 vehículos circulando formalmente en las estrechas calles, pero se cree que en total son unos 3.000, entre motos, autos, camiones y maquinarias que recorren una infraestructura vial sobrepasada para un territorio insular, cuyo radio urbano no supera los 10 kilómetros de vialidad. El estudio de capacidad de carga del gobierno estimó que el parque automotor local creció 44% entre el 2009 y 2017, con una tasa aproximada de 2,5 autos por habitante, una de las mayores del país. El fuerte aumento del parque automotor se constata en las calles de Hangaroa. En las vías principales se evidencia el paso constante de jeeps, camionetas y autos. Incluso se aprecian episodios de congestión, con filas de autos que buscan cruzar o atravesar una esquina. El acelerado incremento del parque automotriz era una situación impensada hace 20 años, cuando la cantidad de vehículos no superaba la mitad de los motorizados de hoy. Además de esta situación, el aumento de autos ha evidenciado un deterioro acelerado de la vialidad, que principalmente está construida de adocretos y asfalto. En las 3 principales rutas de la isla se evidencian extensos tramos con baches, desniveles y un deterioro acelerado del pavimento. La municipalidad invierte al año más de 300 millones en arreglo de calles y construye 10 veredas de traspaso por año para obligar a los automovilistas a disminuir su velocidad. En el último año hemos sido testigos de fatales accidentes de tránsito por la conducción irresponsable y el consumo de alcohol. El colapso vial no solo es urbano y social, también patrimonial. El peso que tienen los vehículos impacta negativamente sobre los sitios arqueológicos y sagrados que están en toda la isla, obligando a ensanchar zonas de vialidad o estacionamiento en sitios arqueológicos y cerrando el acceso a vehículos motorizados en algunos sectores del Parque Rapa Nui con riesgo de colapso. Sus consecuencias también impactan al medio ambiente. Antiguamente, el barco de NAP traía el combustible una vez al año. Hoy lo hace cada 2 meses. Y mientras la demanda de combustible sube, al mes llegan en barco unos 40 nuevos vehículos desde el continente. Y si sumamos los 68.000 metros cúbicos que se gastan para generar energía eléctrica cada 30 días, la huella de carbono de Rapa Nui se dispara. La dependencia energética de la isla es crítica.
En estos momentos, Rapa Nui es vulnerable y está bajo el impacto de un cambio climático que podría ser irreversible. Estudios confirman problemas relacionados a la sobrecarga poblacional, la gestión de residuos, la generación de energía y la disponibilidad de agua potable. Afortunadamente, un gran porcentaje de la población está preocupada por el cuidado de la isla y la protección de su patrimonio ambiental y cultural. En tanto, la municipalidad busca crear conciencia ciudadana instándolos a la autosustentabilidad e ideando estrategias para un plan de turismo sostenible. Pero hay una solución que está en cada una de las personas que componen esta comunidad. Una revolución que otras ciudades del mundo adoptaron mejorando para siempre su calidad de vida. Hablamos de la bicicleta. La bicicleta es el modo de transporte urbano más eficiente para distancias cortas de hasta 5 kilómetros. Su uso conlleva además numerosos beneficios. Es un transporte silencioso, de nula contaminación atmosférica y, al mismo tiempo, permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En comparación con un auto, por cada kilómetro que se recorre en bicicleta, se evita la emisión de aproximadamente 300 gramos de CO2, lo que equivale a 85 horas de consumo eléctrico. También descongestiona el espacio. 6 bicicletas ocupan el espacio de un auto. La bicicleta genera también beneficios individuales. Su uso ayuda a prevenir enfermedades y contribuye a la mejora de la salud física y mental de las personas. Ir a trabajar en bicicleta disminuye en un 41% el riesgo de muerte comparado con desplazarse en un auto. Además, disminuye a la mitad el riesgo de morir por una enfermedad cardíaca o de cáncer. Por estas razones, hoy en día prácticamente todas las ciudades del mundo comparten el reto de fomentar un mayor uso de la bicicleta. En Holanda, por ejemplo, se calcula que hay más de 18 millones de bicicletas en el país, cuando la población actual es de 17 millones de habitantes. Las calles del país no solo están preparadas para disfrutar de un paseo en bici, sino que han sido diseñadas alrededor de esta experiencia. Las ciclovías son anchas, están bien pavimentadas, disponen de sus propias señales y semáforos y ofrecen el espacio suficiente. Una realidad que podría ser fácilmente posible en Hangaroa. Los holandeses se enfrentaron a mediados del siglo pasado a una crisis energética que bien podría asemejarse a la isleña. Tenían problemas viales, había atochamiento vehicular y cada año morían miles de personas en accidentes de tránsito. Y fue el movimiento social, una inquietud que nació desde las personas, el que dio pie a un cambio difícil, pero no imposible. Hoy, el tráfico de bici de la ciudad de Ámsterdam supera al tráfico de vehículos motorizados. Esta capacidad de adaptarse a una nueva realidad es fácilmente replicable en la sociedad Rapa Nui, que ha sido resiliente a lo largo de toda su historia. Y algo se ha hecho al respecto. La municipalidad de Rapa Nui contempla futuras ciclovías en algunos sectores y un plan de gestión en las principales calles de Hangaroa. Esto creará más espacio para la circulación de la bicicleta y mejor convivencia vial. Además, junto a la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, se creó la iniciativa Hakateka, que concibe el uso de la bicicleta como un estilo de vida, saludable, ecológico y que mejorará nuestra comunidad en todo sentido. Hakateka Temana'u significa darle un giro a tu vida y romper los paradigmas acerca del transporte a base de energía humana. Este movimiento ciclista nace como una alternativa de solución a la problemática del acelerado desarrollo de nuestra isla. Este crecimiento económico y social que ha traído un cambio cultural en la manera de movernos, alimentarnos y trayendo consigo, como ya sabemos, problemáticas de salud, daños al medio ambiente y congestión vehicular. Por lo anterior, la cicloinclusión es una alternativa que lleva a los orígenes, a caminar y movernos de una manera más saludable, amistosa e inteligente. El objetivo de Hakateka es generar las políticas y crear las condiciones para la implementación de la cultura, promoción e infraestructura para convertir a Hangaroa en una ciudad cicloinclusiva.
Es por eso que lidera iniciativas de educación vial para los más pequeños y organiza cicletadas para visibilizar a los ciclistas y tomarse las calles de Hangaroa en pedales. Jakateca sabe que la bicicleta podría ser la respuesta al cambio que vive la isla, pero para eso también lo necesitamos a todos. A ti que no te decides a usarla mientras tu bici acumula óxido en el patio de tu casa. A ti conductor que puedes respetar a la bici como otro vehículo más compartiendo la vía. Y a ti ciclista para que uses las calles de forma responsable respetando los espacios de los peatones. Los necesitamos a todos con la voluntad de cooperar y compartir este espacio que nos tocó vivir. Necesitamos que las grandes instituciones puedan alinearse y hacer, literalmente, que el camino sea más fácil, más pedaleable. Pero necesitamos aún más para remover las barreras que impiden el crecimiento de este medio de transporte. Necesitamos a las instituciones públicas y privadas para que incentiven su uso. Empleadores que bonifiquen a los trabajadores que lleguen a sus puestos laborales en bicicleta e inversiones de infraestructura vial y equipamiento. Además de que crezca la oferta turística en torno a la bicicleta, para convertirnos en un destino sustentable en cuyos principales atractivos la bicicleta sea el transporte protagonista. Juntos pedaleemos hacia el cambio que Rapa Nui necesita.